inspirada por Dios. Dios es un Dios de orden y todo nos llevará a su propósito, no a nuestro propósito. El perdón es el poder ir y no volver a pecar. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Vamos a tomar este tiempo para estudiar Shabbat Shalom a todos. Pero antes que nada vamos a orar para que sea el Señor el que dirija toda la enseñanza y sea su palabra y solo Él el que hoy sea expuesto. No ni intención de hombre, ni mentalidad, ni creencia personal. Entonces, inclinemos nuestro rostro, por favor. Bendito eres, Señor, alabado y glorificado es tu nombre, Padre. Bendito eres, Señor. Gracias porque nos has dado el Shabbat, Señor, para reposar, para meditar en tu palabra, Señor. También para compartir entre nosotros como hermanos, Señor, poder retroalimentarnos y poder disfrutar de conocerte más y más cada día. Señor, en este momento, humildemente te pido, Señor, que seas tú el que dirija todo este tiempo, que seas tú el que tome el control de todo lo que aquí se diga, para que solo tu palabra sea expuesta y solo a ti sea dada toda la honra y toda la gloria. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Yeshua, el Cristo, el ungido de Dios. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que ayer precisamente estaba tocando mi hermana Connie con relación al sacerdocio, el sacerdocio y el servicio del sacerdocio. Hablábamos durante toda la semana en la parashá que el sacerdocio es una muestra también de la primogenitura, de lo que significa ser primogénito. El pueblo de Leví fue llamado primogénito por encima de los otros pueblos a causa de dos cosas fundamentales. La primera es que fueron fieles, presentaron fidelidad o fe fiel que se llama emuná. La segunda fue que dieron su vida en sacrificio al servicio del templo. Esto es muy importante porque nos va a enseñar cuál es nuestro trabajo como reyes y sacerdotes, porque a eso fuimos llamados, dice la palabra de Dios. La parashá que hemos estado trabajando toda esta semana es Naso. En la Torá, la porción de la Torá es de números 4 a números 7, 89. La Haftará o los profetas, está el libro de Jueces 13 del 1 al 25, y en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento o escritos del primer siglo o pacto renovado es Mateo 14, 65, Salmos 110:4, Génesis 14, 17 al 24 y Hebreos del capítulo 5 al capítulo 7. Vamos a hacer un alto primero en la importancia del nombre de la parashá de esta semana. La parashá de esta semana significa en español, la palabra Naso significa elevación, pero también significa dicho y hacer. En hebreo, esta palabra significa elevación, significa dicho y significa hacer. Entonces, si podemos convertir esto en una oración en nuestro idioma natal, significa que la elevación es por hacer lo dicho. Dicho en otra palabra, el principio bíblico que nos enseña esta parashá o esta porción de la escritura es la obediencia. Y es algo que, si nos hemos dado cuenta a lo largo de todas estas semanas que hemos estado estudiando, ha sido un principio repetitivo. El Señor ha estado mostrándonos constantemente que la obediencia es el principio de todo nuestro trabajo, de toda nuestra identidad, de toda nuestra sabiduría. Sabiduría que, dicho de paso, dice la palabra que no es mía, sino que viene de lo alto. Entonces, nos vamos a centrar un poco en el trabajo que hacían los levitas.
Y vamos a ver por qué es importante. Los levitas estaban divididos o estaban según sus funciones, según los descendientes de Leví, que eran 3. Era Coat, Gersón y Merari. Cada uno tenía una función específica de lo que tenían que hacer. Vemos aquí al sumo sacerdote y de él vamos a hablar un poquito más adelante, pero cada uno tenía una función específica en el tabernáculo. Unos se ocupaban de tomar los utensilios y el lugar santo y el lugar santísimo. Era lo único, ningún otro podía tocarlo porque entonces era digno de muerte. Y efectivamente vemos en la escritura, hay un pasaje donde alguien intentó ayudar en un momento que se cae el arca y esta persona murió. No por su buena intención, murió porque el Señor especificó quiénes solamente podían tocar las cosas que Él llamó santas y reservadas para Él. Luego teníamos un segundo grupo que se encargaban de todo lo que eran las cortinas y los utensilios. Ellos exclusivamente se ocupaban de los utensilios, las cortinas, transportarlas y extenderlas y colocarlas en el tabernáculo cuando era necesario, cuando según se iban moviendo por el lugar. Y tenemos un tercero que llevaba el soporte. Esto es importante por una razón. Sin soporte, nada se puede construir. Si no hay un soporte, si no hay algo que coloque las cosas y que les brinde estabilidad, se desintegran, se caen, no se mantienen. Entonces, desde aquí, desde la manera como el Señor está escogiendo la función de cada uno de los descendientes de Leví, podemos ver al Mesías tipificado. ¿Por qué razón? Porque solo el Mesías tiene el acceso al lugar santísimo y nos los da a nosotros a través de él, para empezar. Lo segundo, porque las cortinas hacen la separación entre lo que es santo, lo que es santísimo y lo que no pertenece ni a uno ni a otro. Entonces, y el soporte dice que en vano edifican la casa los que no le edifican en la roca. Y la roca es el Mesías. Entonces, transportar el soporte era un honor muy grande porque era la columna vertebral de todo el tabernáculo. Entonces, si empezamos a ver esto, la tribu de Leví tenía estas dos características importantes. Estaban a cargo del servicio del sacerdocio, pero este servicio era un sacrificio, porque no podían tener acceso a tierras, su porción y su heredad era el Señor. Entonces ellos no eran herederos ni de tierras, ni de propiedades, ni de nada que a las otras tribus se tenían. Ellos tampoco tenían permitido hacer otra cosa que no fuera el servicio en el templo. Esto es muy importante porque nos habla de lo mismo que hace el Mesías. El Mesías es el único que es sacrificio eterno y que todos los días sirve como sacrificio en el lugar de donde se ofrece el sacrificio. Estamos aquí, vemos el atrio, el lugar de sacrificio, el lugar santo, el lugar santísimo, que todos los días se brinda como propiciación para que tú y yo podamos decir, perdóname Señor, y lave continuamente mis vestidos. Entonces, el tabernáculo, que ya luego se convierte en el templo, es una tipificación de lo que hay en el cielo, pero también de lo que hace el Mesías todos los días por nosotros. Entonces, estudiar la Torá nos enseña esto, nos permite ubicarnos en lo que somos, lo que nos da el Señor y la heredad y porción que cada uno tiene. Y nos permite entender quién es Dios y quién es el Mesías y qué es lo que hace por mí. Entonces, decía ahí que cada tribu tenía su función. Aquí vemos el tabernáculo un poco más amplio o más dibujado. La palabra servicio en hebreo significa sirvieron, servir, servido, para trabajar, para servir, hasta esclavizar. Me llama mucho la atención
que es hasta esclavizar. Porque si usted y yo decimos que somos creyentes, que obedecemos la Torá, que obedecemos lo que, si no estamos tan apegados a la Torá, que es lo mismo que dijo el Mesías en el Nuevo Testamento, ahí está tipificado lo que tenemos que hacer. Se supone que hemos sido llamados a real sacerdocio. Y vamos a ahondar en qué significa ser real sacerdocio en un ratito. Pero entonces, si hemos sido llamados al servicio, significa que yo me convierto en un esclavo del Mesías, en un esclavo de Yahweh, y entonces voy a tener que trabajar en ese tabernáculo. El tabernáculo hoy en día soy yo. Yo soy el lugar que tiene que soy el cordero que se sacrifica todos los días, o la cabrita, o ¿por qué razón? Porque soy sacrificio vivo. Exactamente, soy sacrificio vivo para servirle al Señor por cuanto esclavo de Él soy. Dice el apóstol Pablo que ya no vive Él, sino que es Cristo el que vive. Entonces eso significa que yo tengo que estar a un lado totalmente, renunciar a lo que yo puedo creer que soy, a mi persona, a mi naturaleza, a mis creencias, para servir al Señor. Y el tabernáculo tipificaba eso. Ahora, hay una cuestión muy interesante aquí. Todas las tribus, las otras 11 tribus, estaban dispuestas alrededor del tabernáculo, lo cual unos estaban dispuestos para la batalla, otros para la provisión y así sucesivamente. Pero la tribu de Leví estaba en el centro junto con el tabernáculo. Eso tiene una razón importante. Es porque ellos eran la primicia, eran los primogénitos. Primogénito, la palabra primogénito significa el que cuida de. Entonces, el primogénito tiene la obligación de cuidar del resto. Por eso, por cuanto fueron fieles, que está ahí en Éxodo 32, por cuanto fueron fieles a lo que Dios demandó, se les concedió ser los primogénitos. Ellos recibieron la doble porción de la herencia, recibieron al Señor mismo. La tribu de Leví, no, como las demás tribus, no se mezclaban en cuestión de generar descendencia. El sacerdocio era pasado de generación en generación. Hasta ahí vamos bien. La intención de esto, de lo que hacía el Señor, era para evitar que se revolvieran, que uno hiciera una cosa, que otro hiciera otra, porque Dios, dice la palabra, que es un Dios de orden, pero no de cualquier orden, es orden de su orden, establecido y tipificado. Ahora, el pueblo de Leví, la palabra Leví significa uniéndose o ligado a. Entonces, en el nombre de Leví también vemos tipificado al Mesías, porque el único que se unió a su creación para servir como sacrificio en el servicio eterno en el templo fue el Mesías. Él se sacrificó por ti y por mí para que fuésemos comprados o redimidos a precio de sangre. Y eso suena muy bonito, pero ¿qué significa ser comprado y redimido a precio de sangre? Que toma todo el sentido la palabra servicio, porque una persona no compra a otra para dejarlo libre. En Antiguo Medio Oriente se compraban para que fuesen sus siervos o esclavos. Entonces, por cuanto tú y yo hemos sido redimidos para salvación por el Mesías está diciendo: me perteneces, eres mi esclavo. Y es maravilloso ser esclavo de un Señor cuyo yugo es ligero, cuya carga es ligera, cuya carga no te dice que no te puedes desarrollar, te dice: acepta, estoy diciéndote que escojas la bendición, como dice ahí en Deuteronomio 30. Te está dando la oportunidad de ser salvo, de ser redimido, de ser libre en el Señor, que no es lo mismo que el libertinaje, porque no somos realmente libres. O usted le sirve o al diablo, a Satanás, al mundo, como le quiera poner, o le sirve al Señor. Esa es la verdadera libertad. Entonces, la libertad de usted es escoger a quién le va a servir. O se vuelve pueblo escogido
o sigue viviendo en el mundo. Ya esa es su decisión. Ahora, hay algo muy interesante. Dice aquí que el Señor escogió al pueblo de Leví. Lo escogió para que le sirviera en lugar de los primogénitos. Dice la palabra que nosotros también somos pueblo escogido. Entonces estamos viendo tipificado al Mesías y las funciones de nosotros como pueblo en la tribu de Leví. Porque Leví no era el mayor de sus hermanos, era el tercer hijo de Lea. Entonces es interesante ver cómo otra vez el Señor toma un primogénito que no es el mayor. Y esto se manifiesta en las características de ese hijo, en cómo reacciona ante las demandas del Señor. Nos hablaban en las parashas pasadas que ser un primogénito tenía unas características particulares. La más importante de todas es que tiene mayor sensibilidad a la voz del Señor que otra persona. Usted puede decir, ¿cómo voy a saber que Dios me habla? Porque va a leer la Escritura y va a saber que es para usted. Y lo va a llevar a un llamado específico. Porque ciertamente tenemos un llamado como humanidad de parte del Señor para cumplir un propósito. Pero también cada uno de nosotros tiene un llamado específico que cumplir según la voluntad del Señor. Y no es el mismo que el de mi hermano. Algunos hemos sido, llamados a enseñar, otros hemos sido llamados a evangelizar, otros hemos sido llamados a predicar, otros hemos sido llamados a adorar. Cada uno tiene un llamado específico. Y solo el Señor nos puede revelar cuál es, que después lo confirma a través de las circunstancias y por supuesto, con la palabra. Cuando llegan a la tierra prometida, la tierra que dice el Génesis que fluye leche y miel, llegan en tiempos de David, el Señor, ahí en 1 de Crónicas lo podemos encontrar, el Señor pone en él, o en 1 de Reyes 6 también, pone en él, en su corazón, el edificarle una casa, que es el templo. El trabajo de los levitas no cambió, siguió siendo el mismo, pero ahora en función del templo. Esto es muy importante porque el trabajo en el templo ya era permanente. Ya la gente que estaba en el templo, los levitas, ya no iban a andar errantes, tenían una función específica. De hecho, aquí en 1 de Crónicas está mejor detallado porque David hace un censo donde los cuenta y dice cuántos son según sus familias. Pero el segundo hace un conteo general y los divide según sus funciones. Entonces, habían unos que iban a trabajar en el servicio del templo, otros que iban a estar en las puertas y otros que iban a estar, la descendencia directa de Aarón iba a estar trabajando en lo que eran los sacrificios y todo lo demás. El templo simboliza el avanzar espiritual de una persona. Iniciamos en un atrio, todos. Ninguno empieza siendo más que nadie. Llegamos a un atrio, tenemos que pasar al lugar de los sacrificios para entonces servirme como sacrificio vivo al Señor. De allí tengo acceso al lugar santo. Y solo, escuchen bien, solo los sacerdotes tenían acceso al lugar santo. Los demás siervos no, aun cuando fuesen de la tribu de Leví. Pero los sacerdotes sí. Y el sumo sacerdote tenía lugar al lugar santísimo, acceso al lugar santísimo. Y aquí lo podemos ver tipificado. Aquí tenemos el atrio, el lugar de los sacrificios. Vemos la primera puerta, que es acceso al lugar santísimo, y hasta atrás vemos donde está guardada el arca, que es custodiada por los querubines,
y que solo tenía acceso el sumo sacerdote, y solo una vez al año para la fiesta de Yom Kippur. Ahora, ¿por qué en la fiesta de Yom Kippur? Porque en ese día el sumo sacerdote entraba para recibir, después de hecho el sacrificio, la expiación de todo el pueblo. Cuando usted y yo decimos, Señor, perdóname, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, porque he pecado, Cristo hace lo mismo. Entra, se ofrece como sacrificio, pasa al lugar santo y en el lugar santísimo se encuentra con el Señor y le dice, consumado está, por cuanto Él ha sido lavado, ha sido comprado con mi sangre, entonces es redimido de culpa. Y todos los días sucede. Pues decía un día la pastora que Yeshua estaba muriendo y al mismo tiempo estaba dejando el Espíritu Santo y al mismo tiempo estaba aquí con nosotros o nos estaba redarguyendo. Entonces, porque el Señor no obedece al tiempo que usted y yo conocemos. El tiempo para nosotros es lineal, para el Señor no obedece a la misma secuencia. Y esto es muy interesante porque el sumo sacerdote al que usted y yo servimos es el Mesías. Pero ese sumo sacerdote no está ordenado por la casa de Leví. Está ordenado a través de Melquisedec. En Génesis 14 nos habla un poco de quién es Melquisedec. Melquisedec era un rey al cual, aquí vemos un plano del tabernáculo, del templo, perdón. En Génesis 14 nos habla mejor de quién era Melquisedec. Era un rey al cual Abraham le dio diezmos. Pero ¿por qué Abraham le daría diezmos a Melquisedec? El cual no tiene genealogía, el cual no se sabe si cuándo nació ni tampoco cuándo murió. Y dice la palabra de Dios que Yeshua es ordenado por Melquisedec a través de la orden de Melquisedec. Dice la palabra de Dios también que lo que está en la tierra es una representación de lo que hay en el cielo. Usted se puede imaginar a Yeshua ataviado como un sumo sacerdote, como está aquí, sirviendo en el templo. Porque cuando Juan el Bautista le dijo al Señor, lo bautizó, lo sumergió a las aguas y lo restituyó nuevamente, y se abrieron los cielos, en ese momento tomó el Señor a ese primogénito y dijo, es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Se convirtió en el sumo sacerdote, porque en ese momento Juan el Bautista, descendiente de la casa de Leví, entregó el sacerdocio del linaje humano al sacerdocio del linaje divino. En ese momento, Yeshua se convirtió en el sumo sacerdote legalmente hablando. Ahora, ¿en dónde entramos nosotros en todo esto? Porque dice la palabra que fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes. Para ser reyes o ser sacerdotes, según la cultura de Medio Oriente, según la escritura, teníamos que tener descendencia real, descendencia o pertenecer a un linaje que pudiera, o a una casa que pudiera sustentar esto. Si somos o no somos de la tribu de Leví, eso nadie lo sabe. Hoy en día ya no estamos dispuestos en el templo y todos nos hemos combinado unos con otros. Nuestra información genética está llena y llena y llena de historia, y entre eso hay mezclas entre familias, casas, estirpes, demás. Pero sí podemos decir que descendemos de una familia de linaje real.
¿Y sabe por qué? Porque dice el Señor en su palabra que usted y yo somos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, descendemos de un rey. Tenemos linaje real. Por cuanto el Señor, Yeshua, es el sumo sacerdote, entonces usted y yo no podemos ser sumos sacerdotes, pero sí podemos ser llamados sacerdotes al servicio de ese templo que ha de bajar en la Nueva Jerusalén. Entonces, ya sabemos que el Mesías es el sumo sacerdote y que nosotros descendemos del linaje real y tenemos el llamado de servir en el templo. A lo mejor le toca ser el gallo, que no era un gallo de kikiriki el que salía en la mañana cuando salía 3 veces el gallo. Y el gallo salía para anunciar el cambio de turno, porque habían 3 turnos dentro del servicio en el templo. Entonces estaban los que servían de la mañana, del alba al inicio del día, estaban los que servían del atardecer a la noche y los que estaban en la noche. Y cada que había un cambio de turno, había un levita que tenía la función de tocar el shofar para avisar que el cambio iba a empezar. No era un gallo, lo que escuchó Pedro cuando negó al Señor. Era un levita tocando el shofar. Y nos han enseñado por miles de generaciones y años y tiempos que escuchábamos un gallo, como el que nos imaginamos en una granja. Qué importante es estudiar la Torá. Qué importante es conocer mi fundamento, es ser como esos de Merari a los que les tocaba cargar los pilares que sostenían el templo. ¿Sabe cuál es el pilar que sostiene nuestro templo? La Torá. Amén. Así es. Y si usted no conoce de dónde sale, quién es, para dónde viene, es muy complicado que podamos entender cuál es nuestra fe. Es muy complicado que podamos entender quién es el Mesías, qué hace por mí. Es muy complicado que entienda la misericordia de Yahweh, la misericordia de Dios. Y también su justicia. Porque entonces voy a crear conceptos como de que Dios es malvado. Y el Señor no es malvado, simplemente porque entonces estaría contradiciendo a él mismo. Dice que la maldad es todo lo que no está alineado a su voluntad. Y como el Señor no se contradice, y la palabra es prueba de ello, entonces él no puede ser malvado, pero sí justo y verdadero para que cada quien, dice la palabra, tenga conforme sus obras. Entonces, esa es la diferencia entre la justicia y lo que usted y yo llamamos maldad. Porque para el Señor malo es todo aquello que no está en la Torá. ¿Y sabe qué enseñaba Yeshua? Exactamente lo mismo. Él decía que si me amas, guardas mis mandamientos. Y explicaba su divinidad de la siguiente forma. Él decía, el Padre está en mí, como yo estoy en él. Entonces, para que el Hijo pueda estar en el Padre, uno solo tienen que ser. Entonces, esa es la diferencia entre creer por el mero hecho de creer y entonces hacer lo que hizo Abraham. Escuchó, ejecutó. Así es. Entonces, esta parashá tiene esto muy interesante porque habla de elevación, pero la palabra nazó no solo significa estar elevado o elevación, sino también significa hacer y significa decir. Entonces, podemos entender más o menos con esta porción de la Escritura qué significa el servicio. ¿Qué significa estar continuamente al servicio del Señor? ¿Qué significa estar continuamente sirviendo en ese templo al lado del sumo sacerdote? Escuchando cada vez que nos toca servir. Le digo, a mí en lo personal
Me pone muy nerviosa el tener que exponer en público. Puedo hablar de otros temas, pero la palabra es algo demasiado delicado y exponer la palabra significa estar seguros de que el Señor va a hablar a través de ti. Entonces, en lo personal me pone muy nerviosa. Pero, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi actitud de servicio? Si el Señor dice, levántate y camina, yo ni siquiera voy a preguntar cuántos pasos, inmediatamente me levanto y empiezo a caminar. Si el Señor quiere que yo salte, le pregunto, Señor, ¿qué tan alto? Y me esfuerzo. Si quiere que hables, hablas. Si quiere que estudies, estudia. Si te pasa por pruebas, sopórtalo. Y con agradecimiento dile, Señor, bendito sea tu nombre, porque lo que me estás enseñando hoy me va a edificar para crecer en tu perfecta voluntad. Los levitas entendieron eso. Los levitas entendieron que el servicio era sacrificar tu vida, literalmente hablando, a la voluntad de Dios. Y el Mesías hizo exactamente lo mismo que el servicio del pueblo de Leví por todos nosotros. Sacrificó en lo natural y en lo espiritual su vida por nosotros. Nos cedió, se brindó sin reparo. Él no pensó, esta humanidad va a seguir pecando los otros 2000 años antes de que yo regrese. Ni pensó, esta humanidad de labios me alaba, pero con sus obras hace otra cosa. Porque Él nos conoce perfectamente y sabe que en todos hay bendición, en todos hay obediencia, pero también hay maldad. También hay naturaleza carnal. Y que por eso todos los días tenemos que estar limpiando las vestiduras, porque en cualquier momento el novio llega, se lleva a la novia y aquellas que estén listas, como las vírgenes con las lámparas prendidas, llenas de aceite, son las que pasarán. El sacerdocio, el libro de Números específicamente, nos muestra mucho de estos principios bíblicos, que nos convierten, que nos enseñan a nosotros a entender el plan de Dios, pero también el propósito de nuestra creación. Dice que fuimos creados para servir. ¿A quién vamos a servir? Dice que fuimos creados para obedecer. La obediencia es el principio de todo lo demás, en mí como persona. Mi grado de obediencia determina mi grado de santidad, porque mientras más cerca del Señor estoy, más obediente soy. Mi grado de obediencia determina mi amor con el prójimo, porque mientras más cerca de Dios, voy a ver a mi prójimo con el mismo amor con el que el Señor me ve a mí. Porque el Señor me tiene que ver con amor para perdonar todos mis pecados todos los días. Y no es un amor emocional, no depende de mi estado de ánimo. El Señor decidió amarnos. El sacerdocio levita es una muestra de lo que es el amor. De no tener heredad, de no tener bienes materiales, pero entonces sentirse plenos en el Señor, porque su porción es el Señor. Tu porción y mi porción también es el Señor, porque sabes que todo es suficiente. El Señor, cuando vivimos en obediencia a la voluntad de Dios, todo es suficiente. Porque no te dejará sin comer, no te dejará sin techo ni resguardo, por cuanto tú has sido obediente primero. Pero es una decisión. Así como Él decidió amarnos a pesar de quienes somos, de esta naturaleza que está sujeta también a la ley del pecado, decidió amarnos y redimirnos
y dar a su único hijo por ti y por mí. Los levitas entendieron eso. Cuando estaban ahí en Éxodo 32, al pie del templo, del monte, los demás adoraron un becerro, hicieron un becerro de oro y lo adoraron por cuanto Moisés no bajaba. Ellos se mantuvieron en pie, firmes, obedeciendo. Oye, no, ¿sabes qué? Vamos a esperar, porque el Señor ya dijo que esperáramos. Pertenecemos al sacerdocio instaurado por Dios como familia, como real sacerdocio, o no. Eso también es una decisión, porque en esta familia usted y yo somos adoptados, somos injertados. Pero dice que todo el que cree es llamado hijo de Dios. Entonces, ahí está la clave, creer. Pero no es solo creer por creer, es creer emuná, es creer fe, es creer fidelidad, es creer, es obediencia. Eso es lo que el Señor nos enseña. El tabernáculo es precisamente eso, lo que el Señor estaba mostrando a los hombres, a toda la humanidad. El tabernáculo, después el templo. Pero si se da cuenta, esto empezó desde el arca, desde Noé. Porque tomó el tesoro donde puso su eternidad y lo resguardó en una caja. Y le dio provisión suficiente para que pasara la prueba. Después vino Abraham, después vino Isaac, Jacob, aparece Israel. Están 470 años, incluyendo el tiempo que estuvieron en el desierto, fuera de su tierra. Y al final el Señor los restituyó y los regresó. Es lo mismo que está haciendo con todos nosotros. Nos está trayendo de Egipto, nos ha hecho caminar por el desierto para capacitarnos en su voluntad, para llevarnos a esa tierra prometida de la que fluye leche y miel. ¿Cuál es la leche y la miel? Es su palabra, es su porción, es su espíritu. ¿Cómo el Señor nos va a revelar si no tenemos su espíritu? Pero ese espíritu no viene de la nada. Usted tiene que entrar a la Escritura, tiene que decidir creerle al Señor y tiene que decidir servir como hicieron esos levitas. Para que entonces usted no esté alrededor del tabernáculo como las demás tribus, sino que esté ahí situado en el centro con Él. Esté ahí sirviendo, esté ahí trabajando, esté consagrado a la vida en el servicio del Señor. Ser levita no es cosa fácil. Ser llamado primogénito no es cosa fácil. Pero hay algo muy curioso. Los levitas, en tiempo de la Escritura, le llamaban al servicio librar la batalla. ¿Sabe quién más habla de librar la buena batalla? El apóstol Pablo. Ir todos los días a servir en el templo, en el tabernáculo, ellos le llamaban librar la batalla. Y después el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que librar la buena batalla. Es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces pensamos que porque el apóstol Pablo estaba en todo lo que era Grecia, todo lo que era Oriente Medio, un poco de Asia meridional, hablaba solo en términos griegos y romanos, pero estaba citando la Torá. Le estaba diciendo al pueblo que vivir según lo que Dios establecía era librar la buena batalla, era servir
como servían los levitas, porque ellos le decían servir en el tabernáculo, servir en el templo, librar la batalla. ¿Y sabe qué era librar la batalla? Tenían que ser todavía más estrictos en la observancia de la Torá que todos los demás, por cuanto ellos eran considerados primogénitos. Primogénitos significa, entre muchas otras cosas, los que son responsables de cuidar de los otros. El primogénito, según la cultura de Medio Oriente, no solo Israel, tenía doble porción de lo que le correspondía por herencia a los demás hijos de la casa, porque cuando el padre moría, ese primogénito tenía que hacerse responsable de cuidar de la familia que había engendrado, pero también de su madre y sus hermanos. Imagínese. Entonces, somos primogénitos, tenemos doble porción, tenemos la obligación de cuidar a nuestros hermanos. ¿Y cómo los vamos a cuidar? Mostrando la Torá. Así es, mostrando la Torá, sirviendo de transporte para esos fundamentos como los de Merari, para servir como pilares a todos los demás, para agarrar los utensilios del templo, utilizarlos, guardarlos, resguardarlos y ponerlos al servicio de los demás. Ser un levita es ser un ser consagrado al servicio, exactamente, llevar la palabra. Dice también que fuimos llamados, y mandamiento es de Yeshua, dice, vayan y hagan discípulos. Porque el discípulo, aquel que va a llamar a ser discípulos, tiene los fundamentos, lleva las piedras angulares, lleva los soportes, lleva las cortinas, lleva el arca consigo y las tablas de la ley, que son los mandamientos. No son 10 mandamientos, son 613. ¿Y sabe qué? Nos dicen a todos y nos han enseñado a lo largo de los años que no tenemos la capacidad para cumplirlos. Y le digo una cosa, el Mesías dijo que vino aquí para cumplirla y mostrarle a usted que siendo humano sí se puede. Porque lo hizo y dice que fue tentado en todo, siendo hombre. No dice fue tentado en todo siendo Dios, dice siendo hombre fue tentado en todo y no pecó. Porque cuando estuvo allí, a punto de ser sacrificado en el Gólgota, también dijo, Señor, si puede de mí que pase esta copa. Pero si es tu voluntad, yo me voy a someter, voy a hacer lo que tú digas. Entonces, ¿sabe qué? También experimentó lo que muchos experimentamos. Miedo, temor, angustia, duda. Pero al final del día perseveró y prevaleció la decisión de decidir creerle al Señor, de decidirle serle fiel en el servicio al Señor. Por eso fue exaltado a lo sumo y por eso fue llamado sumo sacerdote. Porque además, en el día de Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y descendía a la presencia del Señor, el sumo sacerdote venía amarrado de un grilletito con una campanita, y entraba. Y mientras el grilletito, la campanita estuviera sonando, los demás del servicio sabían, está vivo. Cuando la campanita dejaba de sonar, se murió. ¿Y saben por qué murió? Porque entró siendo impuro al lugar santísimo. Usted y yo no podemos ofrecer fuego extraño al Señor. Tenemos que estar puros, porque los hijos de Aarón murieron por eso. Porque ofrecieron fuego extraño, porque revolvieron lo santo con lo profano, porque no se mantuvieron limpios. Y muchos sumos sacerdotes descendientes de ese linaje, créame que no salieron vivos de Yom Kippur. ¿Y sabe por qué? Porque su vestidura no estaba limpia.
y se vestían de blanco por una razón. Las novias se visten de blanco por una razón. Porque así como la ropa de afuera demuestra pureza, es la misma que está viendo el Señor por dentro, porque Él no te ve como vienes vestido, pero sí discierne lo que hay en tu corazón. Entonces mis vestiduras deben estar blancas. Porque en Medio Oriente se acostumbraba, en tiempos bíblicos, de que el novio venía, firmaba el contrato de matrimonio con las familias y se iba. Y le decía a la chica, a la novia, ¿sabes qué? En algún momento, cuando la casa esté lista, vengo por ti. Durante el siguiente tiempo, cada 7 días, esa mujer debía estar vestida, maleta lista, ataviada perfectamente, porque en cualquier momento venía él y nada más la agarraba de la muñeca. La cultura decía así, la agarra de la muñeca y se la lleva, con lo que tenga. Y si ese día esa mujer no estaba arreglada, pues así se va. Imagínense qué importante es estar listos. Porque el Señor se rige por eso. Y entonces por eso dice que no sabe el día ni la hora, por cuanto estén listos y ataviados. Porque yo soy esa novia que cada Shabbat me atavío, cada Shabbat, porque el Shabbat es esa puerta por la cual entramos todos. Cada Shabbat me atavío, me visto, tengo lista mi maleta, porque pueden un Shabbat venir. Y tengo que estar listo, porque si me agarra de la muñeca y no estoy lista, me voy a caer en la puerta. Sí, claro, si mi lámpara no está llena de aceite, si mi ropa no está blanca, pues, ay, tú no eres novia, perdón. Mi vida misma, mi vida es un vestido. Mi corazón es ese vestido. Mi testimonio, mi obediencia es esa maleta. En Apocalipsis 2 dice que el Señor, cuando llegue el tiempo, le dará a cada quien una piedra blanca con su nombre nuevo. Yo quiero que en ese nombre digan, ven Isabel, hija de Dios. Ven Yeshua Isabel. Ven Yahweh Isabel. O el nombre que me quiera poner. Pero en esa piedra va a estar inscrito el nombre. ¿Y sabe qué? Esos, también dice ahí en Apocalipsis, que son los que van a reinar juntamente con él. Exactamente, son esos levitas. Son los levitas que van a estar sirviendo en el templo de la Nueva Jerusalén. En tiempos de la Biblia, en tiempos de Medio Oriente, los jueces no solo servían, los levitas no solo servían en el templo, en el servicio, sino que también tenían el derecho, la potestad y toda la autoridad para discernir entre las situaciones de la sociedad. Es decir, ellos daban certeza o no de cuando algo era verdadero, cuando había un crimen, cuando había algo. Cualquier transgresión a la Torá. Porque eran los observantes más asiduos, los más aférrimos de la palabra. Entonces usted y yo, cuando estemos ahí viviendo, tendremos todas esas mismas obligaciones que tenían los levitas en vida aquí terrenal, también las tendremos en la Nueva Jerusalén. Entonces estará el templo, estará toda la comunidad, todo el pueblo de Dios, pero estarán allí, también dice en Apocalipsis que tendrán un galardón especial, la doble porción. Esa parte del pueblo va a vivir en el templo juntamente con el Señor y van a tener el derecho de entonces ser jueces, reyes y sacerdotes. Porque el resto del pueblo va a estar viviendo en las afueras como estaban las otras tribus. Salvos todos, gloria a Dios, pero no todos con el mismo grado de salvación. Así es, dicen que algunos tendrán corona y otros no tendrán nada en las manos. Y como quien dice, pasaron por gracia.
Entonces, ¿sí se da cuenta qué importante es el conocimiento de la Torá? No es un mero libro histórico donde usted se aprende 3, 4 cosas para parecer inteligente frente a otros hermanos. Es para mostrarnos principios bíblicos que usted puede aplicar para que su vida se transforme según la voluntad de Dios. Y entonces no le pase lo que va a pasar en el milenio cuando cuando Satanás sea suelto, que dice que muchos, habiendo sido salvos, serán engañados. ¿Y sabe por qué? Porque tal vez en su corazón hay el deseo de servir al Señor, pero si no conoce cuáles son los lineamientos y estatutos, puede venir cualquier viento de doctrina y engañarlo. Su punto de referencia para estudiar tiene que ser la Torá. Pero la manera de aprender a discernir si es verdadero o falso es si está o no está en la Torá. Si alguien viene aquí y le habla algo y a usted no le queda claro, váyase a la Escritura. Porque entonces probablemente sea engañado. Si usted decidió ser salvo, entonces sea salvo de verdad. Póngase a estudiar, póngase a conocer. Recuerdo el día que me dijeron eso, me molesté mucho con esa persona. Le dije, pues ¿cómo que mediocre? Sí creo. Ajá, pero ¿en qué crees? Y no pude contestar porque no sabía exactamente qué estaba creyendo, a quién estaba creyendo, por cuanto no le conocía. Entonces, mientras más el Señor nos permite adentrarnos en su palabra, más nos enseña quién es. Y entonces con más certeza puede decir, ¿sabe qué? Yo creo en Yeshua. Yo creo en Yahweh, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Dios de Israel, Rey de reyes, Señor de señores. Porque conozco lo que Él me está poniendo por estatutos para que coloque por obra. Una vida transformada se ve por sus frutos. Y somos 3 cosechas. Tenemos una primicia que es el Mesías, que resucitó para que tú y yo entonces podamos resucitar. Hay una segunda cosecha. Todos esos hombres que murieron antes del Mesías. En Shavuot dice la Escritura que cuando sucedió el Pentecostés, bajó el Espíritu Santo, esas personas aparecieron resucitadas en Jerusalén para dar testimonio de lo que había pasado antes. Y eso pasó en una festividad, en una solemnidad. Si usted y yo no conocemos las fiestas que son de Yahweh para nosotros, no para los judíos, entonces no sabemos el contexto real del por qué. Porque hay una tercera cosecha que es en una fiesta que se llama Sukkot. ¿Y sabe qué? Es la cosecha de los frutos. ¿Sabe quiénes son los frutos? Nosotros. ¿Y sabe por qué son frutos? Porque esos no aparecen por obras, aparecen por el Espíritu. Dice el apóstol Pablo que por los frutos del Espíritu. Y dice Yeshua que por sus frutos los conocerás. Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Entonces necesita conocer al sumo sacerdote para ordenarse. Y Dios es bueno porque nos da la oportunidad, porque usted y yo hoy no somos perseguidos. Podemos abrir la Escritura, podemos conocer al Señor. Pero hay otros lugares del mundo donde las personas no tienen esta misma bendición, tienen que rogar por un espacio clandestinamente por ir a buscar. ¿Y sabe qué? Se va a expandir porque dice que llegará el tiempo en que busquemos y no encontremos. Ahorita usted y yo tenemos la oportunidad de llegar a la Escritura, de vivir según lo que Él establece. Vamos a hacerlo porque cuando tenga el momento que haya que correr, que también está ahí escrito, entonces
vamos a ser resguardados. Y después rescatados. Porque somos pueblo escogido, porque somos real sacerdocio, porque reinaremos juntamente como reyes y sacerdotes. Tenemos la promesa, pero también el condicionante. Dios hoy nos llama a eso, a ser levitas, levitas de verdad, para que nos pueda ordenar según su orden. Hagamos caso del llamado y rindámonos al Señor. Que Dios les bendiga.